la más cordial bienvenida a nombre del Universitario Pedro de Valdivia y de Alianza PDB a este nuevo webinar docente que se titula Aulas heterogéneas, el fin de la homogeneización escolar. Nuestra relatora de hoy es Pamela Yáñez. Ella es educadora diferencial con más de 35 años de experiencia en trabajo colaborativo en aula, magíster de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, asesora educacional en procesos de implementación de educación inclusiva, docente universitaria del módulo Necesidades Educativas Especiales en la Universidad Alberto Hurtado y directora del Diplomado sobre Autismo en la Universidad Autónoma. El webinar de hoy, como les decía, se titula Aulas heterogéneas, el fin de la homogeneización escolar, y principalmente nos invita a comprender la diversidad del aula heterogénea y cómo los aportes de neurociencia permiten definir trayectorias de aprendizajes exitosas, considerando ritmos y formas de aprendizaje de cada estudiante. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a Pamela. Bienvenida, Pamela. Ya eres una conocida en estas instancias, así que por favor todo el tiempo, el espacio, todo tuyo de aquí en adelante. Solo mencionar que Beatriz, obviamente, y yo estaremos ahí atentas al chat. Si es que hay preguntas, por favor las van haciendo para obviamente hacérselas al cierre también a nuestra relatora Pamela. Dale, Pamela, adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí, por compartir este espacio de reflexión. Gracias a Pedro Valdivia por invitarme, ¿cierto?, a estar aquí. Y bueno, vamos a compartir la presentación de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta que quieran hacer, lo pueden hacer en el chat y las vamos a ir contestando en la medida que vayan apareciendo, o si no, tal vez las respondemos al final de la presentación, ¿ya? Bueno, es un gran tema hablar de las aulas heterogéneas y el fin de la homogeneización escolar, porque implica situarnos en revisar nuestros contextos educativos y en revisar por qué está este proceso de inclusión educativa tan fuerte y por qué estamos aquí, ¿cierto? Porque cuando hablamos de el fin de la homogeneización y la aceptación de la heterogeneización o de la heterogeneidad, estamos mirando, obviamente, los procesos de inclusión educativa. ¿Por qué estamos en esta fuerza mundial para posicionar a la educación inclusiva como el sistema de educación escolar que se debe dar a nivel de todos los países? Es porque, en definitiva, queremos dejar de segregar y excluir a diferentes personas que han estado excluidas y segregadas de nuestros sistemas educativos regulares, ¿ya? Por lo tanto, hemos vivido y convivido en estos últimos 40 años diferentes experiencias de integración escolar. En Chile específicamente hemos vivido procesos de integración escolar que están asociados a las políticas públicas y parten fuertemente en la década de los 90 a través de la creación de los programas de integración escolar, que aseguran, por cumplimiento de Chile de convenciones internacionales y como Estado parte teniendo que reflejar en las políticas públicas esos acuerdos de las convenciones internacionales, tenemos que asegurar la presencia de todos y todas dentro del aula regular. Y el gobierno de Chile lo hace en esa década, en la década de los 90, a través de la creación de los programas de integración escolar, donde se incluyen entonces estudiantes con discapacidad en la escuela regular. Como bien dice el nombre del mismo programa, son programas de integración escolar, o sea, el foco está puesto en este proceso de integración. Todavía el foco no está puesto en el proceso de inclusión educativa, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen los establecimientos educacionales en la década del 90? Integran, perdón, a los estudiantes dentro del aula regular, ¿cierto?, asegurando su presencia, pero en estos procesos que se llaman de integración, porque los estudiantes siguen estando dentro como de un sistema paralelo dentro de la educación regular,
porque siguen recibiendo apoyos dentro y fuera del aula a través de los programas de integración escolar, ¿ya? Después, en la década del 2000, las políticas de educación especial generan cambios desde la mirada de la educación especial, tomando los principios de la inclusión educativa para hacer un análisis de que la educación especial es transversal a toda la trayectoria y a todos los sistemas educativos, ¿ya? Por lo tanto, la educación especial no es la forma de dar apoyo solo a los estudiantes que están en escuelas especiales o solo a los estudiantes que pertenecen a los programas de integración escolar o a las aulas hospitalarias, sino que de alguna u otra manera pasa a dar apoyo y a establecer recursos para atender a todos y todas los estudiantes en el aula, ¿ya? Ya en el año, entre el año 2009 y 2018, la normativa de inclusión a través del decreto 170, la ley 20.422 de las normas de inclusión social, la ley de inclusión, ¿cierto?, que es la 20.845 y el decreto 83, apuntan para asegurar la presencia, la participación, la pertenencia y poner el énfasis en el progreso, que esas vendrían a ser como las 4P de la educación inclusiva, ¿ya? Por eso ya estamos hablando de normativas de inclusión y dejamos atrás esta mirada de integración educativa que es de los años 90. Y desde el año 2019 se está discutiendo con mucha fuerza en Chile, ya en forma más general y transversal también, el concepto de neurodiversidad. Entonces, desde esta mirada es que nosotros decimos, ok, ¿qué ha pasado entonces con la homogenización escolar? Porque hasta ahora nuestros sistemas escolares han sido bastante tradicionalistas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que queremos hacer es generar un cambio en esta mirada homogeneizadora del sistema escolar, donde de alguna manera se ha hecho una mirada estableciendo que el estudiante que está en el aula responde a una norma, ¿ya? Responde a un criterio único, estándar, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? La inclusión nos permite superar las exclusiones que se dan y nos permite cambiar este enfoque homogeneizador, porque sabemos que este enfoque homogeneizador lo que hace es generar exclusión, porque siempre cuando yo tengo un estándar de un alumno ilusorio, de un alumno tipo, de un alumno normal, que en definitiva sabemos que no existe, lo que se hace es, de alguna u otra manera, seleccionar, categorizar según déficit, segregar, generar estigma social o estigma cultural y tener bajas expectativas sobre esos estudiantes, ¿ya? Por lo tanto, la invitación es a mantener una educación de calidad, a mirar la educación como un derecho, poner al centro al ser humano, sea el estudiante, procurar el desarrollo integral y que haya realmente una integración social que sea equitativa e inclusiva para todos y todas. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Orientando el aseguramiento del acceso y la permanencia, orientando un trato digno y justo, valorando el respeto, la diversidad como principio fundamental de la vida ciudadana. Nos reconocemos diversos y empezamos a entender la diversidad como un valor único y fundamental. La participación debe ser activa a lo largo de toda la trayectoria educacional, por lo tanto no solamente tiene que haber presencia y participación, porque si yo estoy mirando que esta participación debe ser durante la trayectoria escolar y a lo largo de la trayectoria escolar, tengo que visualizar el progreso también, y por otro lado debo prevenir la discriminación y la segregación de cualquier tipo, ¿ya? Bajo esta mirada entonces tenemos que decir, ok, la calidad educativa es la capacidad de dar respuesta a la diversidad. Y en la medida que demos respuesta a la diversidad, vamos a asegurar calidad educativa. Y esto va a exigir respuestas adecuadas a necesidades diferentes, ¿ya? No todas las personas requieren la misma nivel de apoyo, ¿ya?
No todas las personas requieren un trato igualitario, porque cuando yo defino que la igualdad implica un trato igualitario, me estoy olvidando que para asegurar, sin discriminar, el acceso, yo no puedo tratar en forma igual a todas las personas, porque en definitiva tengo que mirar la realidad de cada persona. Y ahí entonces el foco está puesto en la equidad y en la justicia social. Y entonces yo debo proveer, o sea, entregar a cada persona de acuerdo a sus propios requerimientos y de acuerdo a su propia realidad. Y los apoyos entonces son para que estemos todos en igualdad de condiciones frente a ese desafío. ¿Se entiende? Entonces ahí hay un foco fundamental para analizar y ese genera un cambio en la mirada que tenemos sobre lo que es el sistema tradicional, que tiende a ser muy homogenizador, porque simplemente entrega a todos lo mismo en igualdad de condiciones o en igualdad de forma. Y sabemos que para eso, de esa forma, no estamos dando respuesta a todos y estamos dejando a muchos afuera. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es decir, ok, voy a perseguir la igualdad, pero voy a perseguir la igualdad preocupándome de la equidad y de la justicia social. ¿Ya? El movimiento entonces de la educación inclusiva es un proceso de mejoramiento sistemático del sistema y las instituciones educativas para tratar de eliminar las barreras, ¿ya? Y de alguna manera asegurar de distintas formas la eliminación y la superación de estas barreras que limitan la presencia de los estudiantes, de alguna manera frenan el aprendizaje y tampoco permiten la participación de los estudiantes más vulnerables en el sistema, ¿ya? De acuerdo a eso, entonces, desde la perspectiva de la educación inclusiva, me voy a procurar poner atención en la diversidad como un medio esencial para desarrollar la comprensión mutua, el respeto, ¿ya? Utilizando como fundamentos de principios básicos el pluralismo, la convivencia, la democracia y la paz. Por lo tanto, aquí los aspectos de convivencia escolar, salud mental, desarrollo socioemocional son fundamentales. Y por otro lado, está la oportunidad para optimizar el desarrollo personal y social de todos y cada uno de los actores que participan en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, lo que yo tengo que hacer entonces es eliminar las barreras, o sea, eliminar las etiquetas. Y debo entender la escuela como un espacio de encuentro y de valoración y construir entonces una comunidad de aprendizaje. Tengo que dejar de pensar en esta categorización y esta etiqueta que le pongo a cada estudiante, ¿cierto? Ah, José es normal, la María es maleducada, Luisa tiene altas demandas, Joaquín es muy tímido, etcétera, ¿ya? O es muy inquieto, ¿ya? De alguna manera lo que tengo que hacer es eliminar las barreras para que ese acceso sea una escuela abierta para todos. El cambio de paradigma implica dejar de mirar a la persona diferente como que fuera una dificultad, como que estuviera mal ser diferente. Al revés, lo que tenemos que hacer es valorar la diferencia y entender que somos todos diferentes. Desde esta perspectiva, entonces, entramos a un nuevo paradigma, ¿cierto? A un nuevo análisis. Y este nuevo análisis tiene que ver con el cambio fundamental, que es el cambio del concepto de la neurodiversidad, ¿ya? Y desde ahí tenemos que analizar qué vamos a entender y qué es lo que vamos a convenir sobre lo que es la neurodiversidad, ¿ya? Y la neurodiversidad es un concepto acuñado, ¿cierto?, por Judy Singer, que de alguna manera ella da cuenta de la diversidad existente en la funcionalidad cognitiva de las diferentes mentes humanas y aleja entonces la perspectiva patologizante que se define para un tipo de mente en específico y se definen entonces que tenemos mentes sanas o normales y por otro lado tenemos mentes que tienen un trastorno o son patológicas o no son normales, ¿ya? Por lo tanto, la Judy Singer lo que hace es invitarnos a hacer un análisis de esta mirada de
la forma neurodiversa natural que se da en el desarrollo cognitivo humano y que es parte de nuestra propia naturaleza. De alguna otra manera, la neurodiversidad es una categoría biopolítica que promueve los derechos de las personas neurológicamente diferentes con respecto a las consideradas como neurotípicas y que intenta prevenir su discriminación, ¿ya? Por lo tanto, el análisis está puesto entonces en determinar que sabemos primero que los cerebros funcionan de una manera diferente porque no son máquinas. Sabemos que cada persona tiene una composición biológica individual, ¿cierto? Sabemos además que cada persona con esta composición biológica individual tiene además funcionamientos que están reñidos o relacionados, perdón, a sus propias experiencias. Y además de eso, se relacionan circunscritamente al contexto, o sea, a lo que está sucediendo en el ambiente. Por lo tanto, sabemos que toda persona tiene una composición biológica, que es lo que traemos, ¿cierto? Lo que es cada uno, más nuestras experiencias que van sucediendo a lo largo de la vida, y por otro lado, respondemos entonces de acuerdo a las experiencias en relación a cada contexto, ¿ya? Desde esa mirada, ¿ya? El éxito de la vida se basa entonces en que ese cerebro va a ir adecuándose a las necesidades que se van dando en su entorno y se va a ir construyendo y se va a ir ajustando, ¿cierto? Sabemos que construimos redes neuronianas constantemente, ¿cierto? Sabemos que el cerebro no es una red fija de neuronas, sabemos que se modifican, se transforman, se crean nuevas redes. Y las nuevas redes se crean en relación a las nuevas experiencias y a las respuestas que me da el contexto o el ambiente. Desde esa mirada, entonces, voy a entender a la neurodiversidad como un grupo humano, ¿cierto? Nos va a abarcar a todos. Cuando hablamos de neurodiversidad, nos incluimos todos, ¿ya? Y ahí vamos a tener dos grandes grupos. Tenemos al grupo neurotípico, que es el grupo que tiene que tiene el funcionamiento más que se repite o que se da con mayor frecuencia, y por otro lado tenemos las neurodivergencias o los cerebros neurodivergentes, ¿ya? Que tienen que ver con formas de función cognitiva que difieren de la neurotípica, pero que no son ni mejores ni peores que la neurotípica. ¿Se entiende? Y ahí encontramos entonces a todas las funcionamientos cognitivos que difieren del funcionamiento que se repite con mayor frecuencia, ¿ya? Por lo tanto, vamos a entender que la neurodiversidad es un concepto que nos incluye a todos. No es un concepto que incluye a un grupo. Neurodiversidad no es sinónimo de discapacidad, porque he leído, he escuchado y he visto a muchas personas decir que, es que es neurodiverso. No. Neurodiversos somos todos. Si dice fila para la neurodiversidad, ¿quién se puede poner en esa fila? Todo el mundo. La neurodiversidad somos todos. Así como existe la biodiversidad, existe la neurodiversidad. Somos todos. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado ahí cómo acuñamos los conceptos, ¿cierto? Como estaba diciendo recién, al igual que la biodiversidad, que se considera fundamental para la salud de los ecosistemas, los defensores de la neurodiversidad afirman que la variación neurológica no solo es natural, sino que es fundamental para el éxito de la especie humana. Necesitamos esta variación neurológica. Así como la biodiversidad necesita la variación de los ecosistemas, nosotros como especie también necesitamos nuestra variación neurológica, ¿ya?
ser diversos nos enriquece, ¿ya? Es un valor, ¿ya? Por lo tanto, aquí es muy importante que pensemos, ¿cierto?, que la importancia del concepto de neurodiversidad es que nos invita a comprender que no existe un modelo arquetípico y normalizado propio de la esencia humana, sino que muchas formas diversas de ser humano y de operar y de funcionar mentalmente. Todos estos modos pueden ser totalmente legítimos y complementarios unos de otros y nutrirse entre sí con el fin del progreso y el conocimiento. Y aquí es fundamental que entendamos que el foco está en la experiencia de la interacción. Debemos valorar justamente la diversidad y debemos valorar lo que enriquece al ser humano crecer, ¿cierto? Con personas neurodiversas, ¿ya? Neurotípicos y neurodivergentes interactuando, comunicándose, complementándose, nutriéndose, ¿ya? ¿Para qué? Para obtener un desarrollo, ¿cierto? Altamente expectante para todos, presumiendo competencias para todos, desafiándonos a ser cada vez mejores personas, ¿ya? Desde esa perspectiva, entonces, la inclusión nos va a invitar a pensar, ¿ya?, en la diversidad de estudiantes, ¿ya?, con sus propias características muy diferentes en cuanto a lo que son, ¿cierto?, a las formas de aprender, a la forma de ser, a la forma de relacionarse, ofreciendo una respuesta educativa variada y diferenciada. Y aquí hay un elemento que es muy importante, que es que se debe centrar la atención, obviamente, ¿en qué? Debemos centrar la atención en cambiar el contexto y desarrollar estrategias para dar respuesta a esa diversidad. Por lo tanto, tenemos que abandonar esa mirada homogeneizadora, ¿ya? Y tenemos que abrirnos a la heterogeneidad o a la diversidad que hay en nuestras aulas, ¿ya? Vamos a responder después las preguntas. O no sé si quieren que responda al tiro la duda de Marcela antes de seguir avanzando. Puede ser, Marcela. Sí, como prefieras, incluye, sí, incluye la diversidad emocional, sí, porque también incluye a la mente, ¿cierto? O sea, estamos hablando del desarrollo general. Ahora, la neurodivergencia o la neurotipicidad implica un desarrollo emocional. Y obviamente que ese desarrollo emocional es variable, ¿ya? Porque va a depender de cada persona, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante valorar la variabilidad de la persona y considerar el desarrollo socioemocional y considerar que las emociones de hecho son las que nos mueven para interesarnos en nuestro contexto interno. Por eso yo dije que las experiencias eran vitales, ¿ya? Por lo tanto, sí vamos a considerar las diferencias y la variabilidad que se da en el desempeño socioemocional de cada una de las personas. Lo que pasa que habla del funcionamiento cognitivo porque la variabilidad, la neurodiversidad hace el foco en que la forma del desarrollo cognitivo no es uno. Hemos entendido hasta ahora que pareciera que era uno, que era el cerebro típico y era el que entendíamos como el cerebro normal o regular. No estamos dando cuenta que eso es neurotípico porque se da con mayor frecuencia, pero que existen otras formas de desarrollo cognitivo, que eso es lo que nosotros llamamos entonces las neurodivergencias, ¿ya? Espérame porque voy a ver aquí. Sí, la gran mayoría de las universidades y los centros de formación están cambiando obviamente sus programas de pregrado porque los docentes, ¿cierto?, se deben
formar desde la mirada, obviamente, de la neurodiversidad, porque tienen que dar respuesta a las aulas heterogéneas, tienen que dar respuesta a esta diversidad humana, ¿ya? Por lo tanto, se va a centrar la atención en cambiar el contexto y desarrollar estrategias para dar respuesta a la diversidad. ¿Y por qué vamos a cambiar el contexto? Perdón. ¿Por qué vamos a cambiar el contexto? Vamos a cambiar el contexto porque tenemos que hacer una mirada, un cambio de mirada en forma universal. Y tenemos que mirar en cómo lo hacemos para dar respuesta a esta diversidad en el aula. Y tanto la UNICEF como la UNESCO, el HEM Report y oficinas internacionales donde se estudian los diferentes sistemas educativos a nivel internacional y donde se dan respuestas sobre políticas, ¿cierto? Y áreas de análisis y de investigación, han puesto como énfasis en la mirada fundamental de diseñar en forma universal. ¿Y por qué diseñar en forma universal el aprendizaje? Porque diseñar desde esa manera permite crear rutas flexibles para el logro del aprendizaje. Y las rutas flexibles lo que nos van a hacer es permitir dar respuesta a esta meta fundamental del siglo XXI, que no es simplemente el dominio del conocimiento, sino que transformar a los aprendices en aprendices expertos, ¿ya? Y ya lo hemos conversado en otro webinar, y de hecho tuvimos un webinar especial sobre los aprendices expertos. Cómo de alguna manera le damos a los estudiantes, a los individuos que necesitan herramientas para saber cómo aprenden, cómo nosotros diseñamos entonces para entregarles esas herramientas, para que sepan cómo aprender, qué quieren aprender y puedan aprender y estar preparados para desarrollar una vida de aprendizaje. El aprendizaje, acuérdense que no solamente está relacionado al proceso escolar, el aprendizaje es un proceso que hacemos a lo largo de toda nuestra vida, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un cambio de mirada, ¿ya? Y este cambio de mirada tiene que tener un elemento fundamental. Ya nos dimos cuenta que la educación de talla única no nos sirve, porque nos sirve a todos. No está dando respuesta a cada uno de los participantes del sistema educativo. Le puede dar respuesta a un grupo, pero no le da respuesta a todos y todas. Por lo tanto, la educación de talla única no es la adecuada. Y por eso es que hablamos de dejar, ¿cierto?, la mirada homogeneizadora. Tenemos que definirnos por qué camino tomar. O vamos a tomar un camino flexible para mirar la ruta del aprendizaje o vamos a tomar un camino rígido. El camino flexible implica enseñar a los estudiantes a aprender a aprender. Y un camino rígido implica seguir el currículo. Y tenemos que tomar una decisión, ¿ya? Y tenemos que decir, ok, yo creo que este es el camino que debo seguir para asegurar trayectorias de aprendizaje exitosas para cada uno de mis estudiantes. Tenemos que entender que el aprendizaje experto es un proceso y no es un destino, ¿ya? Estos son los conceptos y los elementos esenciales para abandonar esta mirada homogeneizadora y caminar, ¿cierto?, a este diálogo de la heterogeneidad y de lo que llamamos nosotros entonces la diversidad. Y hemos analizado también en otras oportunidades cómo la diversidad también tiene que respetar la variabilidad, ¿cierto? Los propios cambios que se dan interpersona y infrapersona, porque hay cambios internos y hay cambios que se van produciendo en la interacción con el otro, ¿ya? Entonces, yo tengo o vivo cambios internos que están relacionados con los contextos y con mis propias experiencias, pero también soy sujeto de cambio en relación a lo que está pasando con el otro y en la relación que creo con el otro, ¿ya? Por lo tanto, esta construcción de aprendizaje experto hay que mirarlo como un proceso,
continuo y no como un destino. Entonces tenemos que mirar cómo preparamos a la persona que está en nuestro sistema escolar, niño, niña o adolescente o joven, para que aprenda a descubrir cómo aprende, con el fin de que pueda continuar con sus procesos de educación y pueda seguir aprendiendo a lo largo de la vida, y no solamente dando respuesta, ¿cierto?, a etapas, y como que cada etapa fuera el fin de un camino, y como que ese fin del camino no tuviera injerencia en lo que viene después. Por eso digo que el aprendizaje experto no es un destino, ¿ya? Pame, nos llega una Creo que consulta. Acá sí, dice, claro. ¿crees que es posible en algún momento que desde el Ministerio de Educación los programas curriculares apoyen y se orienten a este nuevo paradigma, disminuyendo la cantidad de contenido y estándares que son entendidos por los profesores? Sí, de hecho en estos momentos se está haciendo a través del manual, se está haciendo un estudio en el Ministerio de Educación a través del manual de la buena enseñanza, ¿ya? El cambio paradigmático de poner el énfasis en el desarrollo de habilidades y dejar el énfasis en el catálogo de contenidos que se ha convertido nuestro currículum nacional, ¿ya? Entonces, de hecho, nosotros contamos en estos momentos en el Ministerio de Educación con una coordinadora nacional de diversidad, ¿ya? Que está también tratando de unificar estas diferentes áreas que trabajan en el Ministerio de Educación, como que trabajan en mundos paralelos aislados, para que se construya una interrelación, ¿cierto? Y dejemos de ver entonces diferentes islas. Migración como un tema, discapacidad como otro tema, género como otro tema, ¿se entiende, no? Sino que cómo vemos la diversidad humana como el gran tema, ¿ya? Y cómo entendemos entonces esta heterogeneidad, esta diversidad humana, esta variabilidad del ser humano, para dar respuesta desde el proceso educativo a cada uno de los niños, niñas y adolescentes que están en nuestras aulas, ¿ya? Y esa era la invitación de la reflexión del día. Obviamente que yo me imagino que vamos a tener muchas preguntas, o que podríamos tener algunas preguntas. Un elemento fundamental, y que me gusta decirlo en cada presentación que hago, es que las barreras nunca están en las personas. Y ese es un eje fundamental. Las barreras nunca están en las personas, las barreras están en el contexto, las barreras son contextuales. Lo que tenemos que ver es el contexto. Tenemos que ver qué pasa en el contexto que la persona tiene conductas o comportamientos X. Tenemos que ver cómo el contexto está preparado para que la persona pueda acceder a él. Por lo tanto, las barreras nunca son personales, o sea, nunca están en la persona, ¿ya? Porque sí, hay barreras personales desde la actitud, por ejemplo, ¿cierto? Pero no es que la persona sea una barrera, ¿ya? Entonces, no va a aprender nunca porque tiene, y le ponemos la etiqueta. Eso no. Porque si tiene barreras para el acceso al aprendizaje, usted tiene que buscar estrategias para eliminarlas, pero no asumir que las barreras están en el estudiante. ¿Ya? Preguntas. Pame, muchas gracias. Por Bueno, ejemplo, nos pregunta aquí Marcela que obviamente, o sea, a ella le queda súper clara la teoría, pero hoy con los niños y jóvenes que tenemos en el aula, ¿qué ejemplos concretos nos puedes compartir, Pame, de acuerdo a tu experiencia? bueno, primer ejemplo concreto es que siempre decimos que no, si nosotros yo me preocupo de los estudiantes, yo entiendo la diversidad, yo le doy espacio a cada uno, pero hacemos una clase que es única para todos, la misma. Eso ya es homogeneizador. Si tú haces una misma clase, donde la forma de la clase va a ser única, donde va a haber una actividad que es para todos, donde
donde la forma de presentación de la información es una, donde el tipo de actividades que el alumno tiene que desarrollar es la misma y es la misma para todos, en definitiva no estamos dando respuesta a la diversidad. Entonces, cuando yo digo que tenemos que abandonar la homogeneización, lo primero que tenemos que hacer es analizar nuestras prácticas pedagógicas. Yo no digo que estén mal porque sí. Han sido así y hemos tenido ese modelo homogeneizador porque el sistema nos ha empujado para allá. Lo que tenemos que hacer ahora es decir, ok, eso es lo que el sistema ha hecho con nosotros y nos ha empujado, pero hoy día no me está sirviendo. Hoy día se me están quedando muchos alumnos atrás. Hoy día no le estoy dando respuesta a todos mis estudiantes. Entonces, lo que yo tengo que pensar es decir, ok, ¿cómo lo hago? ¿Cómo cambio esto? Y la mejor forma, y la primera, es decir, ok, no puedo pretender generar una clase única para dar respuesta a la diversidad. Entonces tengo que pensar cómo flexibilizo mis prácticas pedagógicas para dar respuesta a mayor número de estudiantes. Perfecto, muchas gracias, Pamela. No sé si hay más consultas, recuerden que pueden hacerlo a través del chat o levantando la manito, como ustedes prefieran. O a alguien que quiera compartir cómo de alguna u otra forma hace lo que Pamela nos indica. Dice acá, pero eso es un ejemplo de lo que debemos cambiar. De lo que no debemos seguir haciendo. Al parecer quieren ejemplos más concretos, Pamela. Pero ejemplos más concretos, por ejemplo, trabajar con estaciones de trabajo, ese es un ejemplo concreto. Súper. Usar metodologías activas. De lo que sí debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer estaciones de trabajo o aplicar metodología activa, utilizar el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo, pero asegurándonos que los estudiantes realmente manejen la estrategia del trabajo cooperativo, ¿ya? Por otro lado, deberíamos utilizar, por ejemplo, opciones para que los estudiantes lleguen a la información que no sea solamente a través de la exposición de nuestras clases, sino que, por ejemplo, incentivar la búsqueda de la información, generar instancias de ocupar la biblioteca, de ocupar la sala TICS como lugares para buscar esa información que yo quiero que los alumnos entiendan. De alguna manera proveer diferentes formas para acceder y acercarse a la información que sea distinta a solamente escuchar la información desde el docente, ¿se entiende? O solamente recibir la información desde el profesor. Lorena, tiene la mano en alto. Sí, hola. Hola, Pamela. Hola. Bueno, en experiencia personal, esto es un tema que trabajo hace muchos años. Y siempre, bueno, la pregunta acerca del ministerio, la cantidad de... ¿Se quedó pegada la Lorena o fui yo? La Lorena, al parecer. Bueno, pero tenemos por ahora, a ver, otra manito levantada que es de... Teníamos una... Se me... Lorena y Marcela, que son las personas que hablaron. Sí. O sea, que estaban hablando en el chat. Sí, la Lorena, yo le encuentro la razón a la Lorena, que es el tema del... contenidos que tiene. Sí. Se le cayó la señal. El tema de Lorena es bien interesante, pero efectivamente hoy día va a haber un cambio, o sea, no sé si hoy día se está haciendo el cambio, yo espero que ese cambio suceda, y todos esperamos que ese cambio suceda, porque efectivamente hay un cambio ministerial para que se deje de mantener, ¿cierto?, esta exigencia de centrar todo en la entrega de contenidos, ¿cierto?, y que de alguna manera dejamos de generar competencia en nuestros estudiantes, porque dejamos de generar competencia porque ya no nos preocupamos de las habilidades, pues, y nos empezamos a concentrar completamente en los contenidos porque tenemos que cumplir con el CIMSE, con la PAES, o etcétera. Entonces, obviamente que este análisis desde el Manual de la Buena Enseñanza pretende quebrar esas realidades. ¿Ya?
Perfecto. Pamela, nos están consultando si tú nos puedes recomendar alguna bibliografía, artículos para los que están presentes en esta... Que yo puedo hacer es que como le voy a mandar a María Eugenia la presentación para que se la envíen a todos y todas, yo podría poner al final alguna página con algunos vínculos Perfecto. de bibliografía para que ustedes accedan a ella. ¿Ya? Súper. Ahora, Sí, ¿cómo Lorena, hacemos para Borges. que el ministerio agilice los cambios? Pucha, me fascinaría dar esa respuesta, pero no tengo esa respuesta porque tiene que ver con ustedes saben, pues el problema que tenemos en general, que las políticas públicas que deberían ser de régimen estatal se convierten generalmente en políticas gubernamentales. Entonces ahí se ven muchas dificultades, porque se da respuesta a la mirada del gobierno y no se da respuesta a la mirada de Estado. Pero esperemos que este análisis de la nueva mesa de trabajo de la buena enseñanza genere instancias de cambio. ¿Ya? Bueno, Lorena, te escuchamos entrecortada, pero sabía yo que... Ah, y el profe nos está recomendando un libro. Bien, profe. Aprendiendo a pensar, ese es el mejor ejercicio, pues lógico, ¿cierto? Ahí es donde deberíamos enfatizar. Aprender a aprender, justamente, pues. Eso es lo que hay que hacer. Enseñarle a los estudiantes. Y comunidadesinclusivas.org, tú colaborabas o colaboras ahí, ¿cierto? Sí, Comunidades sí, inclusivas, sí, eso también puede ser un buen sí, recurso para que visiten, sí, lo voy a poner en el chat. sí, sí, ¿cierto? Ahí también hay una buena instancia Sergio de nos está reflexión. levantando la manito. Sergio, ¿querías hacer alguna consulta? Sí, aportar un poquito, bueno, muy interesante y concuerdo plenamente, ¿no es cierto?, en la heterogeneidad en el aula, ¿ya? Yo soy director del Liceo B4 de acá de Arica y estamos con un proyecto tratando de avanzar en ese sentido, ¿ya? El ABP, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, que lo institucionalizamos prácticamente ya, es una buena instancia, ¿no es cierto?, para trabajar la diversidad de mente, como se decía, ¿no es cierto?, de que cada estudiante aporte desde sus capacidades, desde sus talentos. Asociado a eso, ¿no es cierto?, estamos también integrando, ajustando un poquito la jornada escolar con lo que yo llamo talleres socioemocionales asociados a las asignaturas. Ya, por ejemplo, el profesor de lenguaje hace cine, ¿ya? Cine, trabaja, digamos, el lenguaje desde el punto de vista de las películas que se ven algunas películas, ¿no es cierto? Y los estudiantes desarrollan pensamiento crítico en función de eso, ¿no es cierto? Buscando cambiar el paradigma, ¿no es cierto?, de la homogeneidad también, como ustedes plantean, ¿ya? Bueno, Claro. el aula invertida también ayuda bastante a que los estudiantes, ¿no es cierto?, avancen de distintas maneras, accedan a distintos recursos para aprender habilidades, porque ese es el foco que hay que poner ahora, en las habilidades, no en el contenido, porque el contenido está en el bolsillo de cada estudiante, ¿no es cierto? El conocimiento está en el celular que todos tenemos en la mano, ¿ya? Constantemente yo demuestro que todos estos ejercicios de matemática que hacen los profesores, ¿cierto?, todos mecánicos, yo los resuelvo en un segundo con una foto. Entonces, sí o sí, ¿no es cierto? Y acá nosotros tenemos el mensaje que la innovación es obligatoria en la educación ahora. Es obligatorio porque la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, que hemos participado en los webinars que se han hecho de inteligencia artificial, ¿no es cierto?, fácilmente a nosotros nos crea una prueba, nos crea un ensayo, nos crea, no sé, preguntas, respuestas, a todo lo que queramos prácticamente, ¿ya? Y a los que son ingenieros también, ¿no es cierto?, hay inteligencia artificial para hacer planos, casas tridimensionales, lo que queramos. Entonces, la creatividad es lo que hay que trabajar con los estudiantes, ¿no es cierto?, la capacidad, ¿no es cierto?, de crear nuevas cosas, y por eso que también todo lo socioemocional, todos el trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, el aprendizaje de la habilidad del siglo XXI es esencial, que tiene que ser intencionado por los equipos directivos, si no se mantiene, ¿no es cierto?, en el modelo tradicional de principalmente centrarse en el contenido, ¿no es cierto?, en un mismo mensaje para todos los estudiantes, el que aprendió, aprendió, el que no, las pruebas, ¿no es cierto?, que generalmente son de pregunta y respuesta de un solo tipo, eso ya no puede ser, ¿no es cierto?, ya está atrasado totalmente en cualquier colegio. Entonces,
cuesta bastante, sí, el cambio de paradigma. ¿Ya? Aquí llevamos 3 años tratando de institucionalizar el ABP, tratar de el aula invertida, tratar de institucionalizarlo también, ¿no es cierto? Los talleres asociados a los OA de distintas asignaturas, no de la propia, sino que de distintas asignaturas, ¿no es cierto? Es un cambio, digamos, que tiene que ser intencionado por los equipos directivos. Y yo siempre digo, ¿no es cierto?, que el liceo, ¿no es cierto?, sabe lo que tiene que hacer. Aquí yo tengo 100 profesores, ¿no es cierto?, y estamos abordando el cambio de una manera bastante fuerte y esperamos con resultados, porque eso es lo que importa. Ya, muchas gracias. Sí, Muchas claro. gracias, Sergio. Muchas gracias por tu... Gracias. Gracias por la experiencia, Sergio. Perdona, Beatriz, que te interrumpí. Gracias por la experiencia. Realmente ese es el cambio es analizar cada contexto. El cambio es poder ver mi propia realidad, ¿cierto? Cómo de alguna manera mi propia realidad yo la puedo ir flexibilizando con los recursos que tengo, con las formas que tengo para dar respuesta a ese proyecto educativo y en virtud de los intereses de la comunidad escolar. Ahora, obviamente que necesitamos cambios desde el ministerio, necesitamos cambios que son a nivel de políticas públicas, pero también los estudiantes están en el aula ahora, hoy día, y esos estudiantes necesitan respuestas hoy día. No pueden seguir esperando cambios ministeriales. El alumno que está hoy día en octavo, en primero, en tercero, en cuarto medio, necesita respuestas hoy día sobre su propio proceso. Entonces la idea es empezar a flexibilizar para darle respuesta a los que están hoy día en el aula y son hoy día estudiantes. ¿Ya? Perfecto, Bien, Pame. Yo gracias, creo Pame. que ahí vamos cerrando. Mauge, perdona. Sí, no, va a agradecer a Pame y los aportes, las experiencias que fueron comentando. Quedaron varios registros ahí en el chat de recomendaciones desde la comunidad donde trabaja Pamela, de comunidades inclusivas, que tiene hartos recursos, de hecho, autores que mencionó también Pamela, y varios colegas fueron poniendo ahí recomendaciones de textos y de libros como para tomarlos y capturarlo. Así que agradecer también ahí la participación y las experiencias que nos van nutriendo a todos. Agradecer también a Pamela. Acá Pame da sus datos, ahí pueden tomar captura también de su correo. La Pame trabaja también en asesorías a comunidades educativas desde inclusión. Yo creo que nos dio hoy día un buen bagaje desde la integración educativa en la década de los 90 hasta la neurodiversidad como concepto y como cambio de paradigma en el tiempo actual. Así que ahí también un desafío y a seguir trabajando en eso. Yo creo que vamos a seguir contando contigo, Pame, para este tipo de instancias.